Durante siglos, una pregunta ha inquietado a creyentes, teólogos y estudiosos por igual. ¿Qué hizo Jesús durante los 3 días en los que su cuerpo yacía en la tumba? ¿A dónde fue su alma entre la cruz y la resurrección? La Biblia guarda silencio, o eso parece. Porque entre líneas, en pasajes breves pero poderosos, y en antiguos textos cristianos olvidados por muchos, se esconde una de las historias más épicas, oscuras y trascendentales del cristianismo. La creencia de que Jesús descendió al infierno. No como prisionero. No como víctima. Sino como rey. Este relato no nace de la fantasía moderna. Está basado en cartas apostólicas del Nuevo Testamento, credos cristianos antiguos, tradiciones teológicas de los primeros siglos, escritos patrísticos y textos apócrifos tempranos. Todos coinciden en algo inquietante. Mientras el mundo lloraba su muerte, algo estaba ocurriendo en las profundidades del más allá. Puertas que jamás habían sido abiertas. Almas que llevaban siglos esperando. Y un enemigo que nunca imaginó enfrentarse cara a cara con aquel que había vencido a la muerte, desde dentro. Hoy no te contaremos una fábula. Te contaremos la historia que la iglesia primitiva se atrevió a susurrar. La que explica por qué la resurrección no comenzó en el sepulcro, sino en las sombras más profundas de la existencia. Prepárate. Porque esta es la historia de por qué Jesús visitó el infierno en los 3 días entre su muerte y su resurrección. El silencio después de la cruz. El cielo se oscureció a plena tarde. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó en 2. Y entonces, Jesús murió. Para los hombres, todo había terminado allí. Su cuerpo fue bajado de la cruz, envuelto en lienzos y colocado en un sepulcro prestado. Una piedra selló la entrada. Soldados vigilaron el lugar. Para el mundo visible, reinaba el silencio. Pero el universo espiritual no estaba en calma. La Escritura dice algo inquietante. En Lucas 23, 46, Jesús pronuncia sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su cuerpo quedó en la tumba. Pero su espíritu no permaneció allí. Aquí comienza el misterio. El apóstol Pedro, años después, escribiría algo que desconcertó incluso a los primeros cristianos. Cristo murió una sola vez por los pecados, siendo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pedro 3, 18-19. ¿Espíritus encarcelados? ¿Predicó dónde? Los judíos del siglo I tenían una idea clara del más allá. No hablaban del infierno como lo imaginamos hoy, sino del Seol. El lugar de los muertos. Un reino de sombras. Un sitio donde las almas esperaban el juicio final. Justos e injustos separados, pero ninguno aún redimido. Abraham estaba allí. David estaba allí. Los profetas estaban allí. Todos habían muerto esperando una promesa. Y ahora, esa promesa había sido crucificada. O eso creían. Porque mientras la piedra sellaba la tumba en la tierra, algo se movía en las profundidades del mundo invisible. No con lamentos. No con cadenas. Sino con autoridad. Y justo cuando el reino de la muerte creyó haber ganado su mayor victoria, una presencia jamás vista cruzó sus puertas. El reino de las sombras. El lugar al que Jesús descendió no era un lago de fuego como muchos imaginan hoy. En tiempos antiguos, ese sitio tenía un nombre, Seol. Para los griegos era el Hades. Para los hebreos, la morada de los muertos. No era un lugar de tormento eterno, sino de espera. Un reino silencioso, suspendido fuera del tiempo, donde las almas existían sin esperanza de cambio. Hasta ese día. Allí reinaba la muerte, y junto a ella, el adversario. No como un rey glorioso, sino como un carcelero satisfecho.
Desde Adán, nadie había escapado de su dominio. Las puertas del Seol jamás se habían abierto desde dentro. Pero cuando Jesús murió, algo antinatural ocurrió. Los antiguos credos cristianos lo declararon con una frase que aún se recita hoy. Descendió a los infiernos. No para sufrir. No para ser castigado. Sino para confrontar. Los padres de la Iglesia enseñaban que el Seol estaba dividido. En una parte, la oscuridad de los impíos. En la otra, el seno de Abraham, donde descansaban los justos. Almas que habían creído en Dios, pero que aún no podían entrar al cielo. Porque el precio del pecado todavía no había sido pagado por completo. Hasta ahora. Cuando la presencia de Cristo cruzó el umbral del reino de la muerte. No lo hizo como un alma más. Lo hizo como el Hijo de Dios en espíritu glorificado. La tradición antigua dice que la oscuridad tembló. Que los ángeles caídos retrocedieron. Que los muros invisibles del Seol vibraron ante una autoridad que no reconocían. Porque el infierno había recibido a muchos profetas. Había visto reyes y asesinos. Había devorado imperios enteros. Pero jamás había recibido al autor de la vida. Y en ese instante, las almas que llevaban siglos esperando, sintieron algo que creían perdido para siempre. Esperanza. Cuando la voz eterna habló, el Seol estaba acostumbrado al silencio. Allí no se predicaba. No se proclamaban promesas. No había redención. Solo espera. Pero entonces, una voz rompió la eternidad inmóvil. No fue un grito. No fue un lamento. Fue una proclamación. El apóstol Pedro lo dejó escrito con palabras que estremecieron a la iglesia primitiva. No dice que suplicó. No dice que negoció. Dice que proclamó. Porque Jesús no descendió como rehén de la muerte, sino como vencedor que anuncia su victoria. La tradición cristiana antigua enseña que Cristo se presentó primero ante los justos. Abraham lo reconoció. Moisés entendió. David cayó de rodillas. Ellos habían profetizado su venida en vida. Y ahora lo veían frente a frente en la muerte. Jesús no llegó a explicar quién era. Ellos ya lo sabían. Durante siglos habían esperado este momento. Habían creído sin ver. Habían muerto sin recibir la promesa completa. Y ahora, la promesa estaba allí. Pero el mensaje no fue solo para ellos. Los escritos antiguos narran que incluso las fuerzas rebeldes escucharon. Aquellos espíritus que se opusieron a Dios desde el principio. Aquellos que creyeron que la cruz era su triunfo final. Jesús proclamó una sola verdad. La deuda ha sido pagada. La muerte ha sido derrotada. El reino de Dios ha llegado incluso aquí. No hubo batalla física. No fue necesaria. Porque la autoridad no se discute cuando es absoluta. Y en ese momento, algo imposible ocurrió. El infierno entendió que había perdido. Pero aún faltaba el acto más impactante de todos. El que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Pero ahora, por primera vez, alguien no venía a quedarse. La tradición cristiana primitiva describe este momento no como una lucha física, sino como una confrontación de autoridad. El libro del Apocalipsis pone en boca de Cristo una frase reveladora. Yo soy el que vive, estuve muerto. Y ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves. Símbolo de dominio. De control. De soberanía. La muerte comprendió algo terrible. Al aceptar a Jesús en su reino, había aceptado a alguien sin pecado. Y donde no hay pecado, la muerte no tiene derecho. La cruz no fue una derrota. Fue una trampa divina. Aquello que el adversario creyó su mayor victoria, se convirtió en su sentencia. Jesús no discutió. No amenazó. Simplemente tomó lo que siempre le perteneció. El poder sobre la vida. El poder sobre la muerte. Los antiguos escritores cristianos decían que en ese instante, el infierno fue despojado de su arma más temida. La finalidad. Porque desde ese momento, morir ya no significaría el final,
significaría transición. La muerte había sido vencida. Desde dentro. Y mientras el reino de las sombras quedaba atrás. En la tierra, algo comenzaba a gestarse. Una tumba sellada. Un cuerpo inmóvil. Y un amanecer que se acercaba. El silencio del infierno y el amanecer de la vida. Después de aquel encuentro, el Seol volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el mismo. Sus muros seguían en pie. Pero su poder había sido quebrado. Sus puertas aún existían. Pero ya no podían retener a todos. El reino de la muerte entendió algo irreversible. Había sido visitado, y marcado para siempre. Mientras tanto, en la tierra, la noche comenzaba a retirarse. El tercer día se acercaba. Las mujeres caminaban hacia el sepulcro con especias. Pensando en un cuerpo que ungir. No sabían que el sacrificio ya había dado fruto. En dos mundos distintos. Porque la victoria de Cristo no ocurrió solo en la cruz. Ni solo en la tumba vacía. Ocurrió en lo más profundo de la existencia. Jesús descendió para que nadie pudiera decir jamás. Dios no estuvo aquí. Estuvo en el dolor. Estuvo en la muerte. Estuvo en el lugar donde la esperanza parecía imposible. Y desde allí, abrió camino. Cuando la piedra fue removida y el sepulcro quedó vacío. No fue el inicio del triunfo. Sino su confirmación visible. La resurrección anunció al mundo. Lo que el infierno ya sabía desde hacía 3 días. La muerte ha sido vencida. El pecado ha sido pagado. La separación ha terminado. Por eso esta historia importa hoy. Porque no importa cuán profundo sea el abismo que alguien enfrente. No importa cuán oscuro parezca el final. No importa si el alma siente que ha llegado a su propio infierno. Cristo ya estuvo allí. Y si él pudo entrar en el reino de la muerte y salir victorioso. Entonces ninguna tumba, ningún error, ningún miedo tiene la última palabra. La cruz no fue el final. El sepulcro no fue el final. El infierno no fue el final. El final fue una tumba vacía. Y una promesa eterna. Porque yo vivo, ustedes también vivirán.